Nuestro compromiso como antiguos alumnos de Don Bosco, como exalumnos salesianos, es cumplir con ese mandato de Don Bosco que nos dice: demostrad al mundo que se puede ser buen cristiano y honrado ciudadano. Ahora que estaba yo preparando este tema, en realidad me hizo introspectar un poco y hacer una especie de autoevaluación. ¿Cómo está mi vida con relación a 7 pasos para ser buen cristiano? Y realmente uno descubre que a pesar del esfuerzo y todo lo que uno va haciendo en la vida, cómo se va formando, resulta que siempre hay debilidades. Afortunadamente, el hecho de estar en este ejercicio te permite a uno ir poco a poco respondiéndole al Señor, y Él es el que va trabajando, y naturalmente las debilidades van disminuyendo tanto en intensidad como en frecuencia. Y de la misma manera Él lo comienza a uno a hacer fuerte. Por eso empieza aquí una interrelación muy especial con Dios Espíritu Santo, para que Él entre en nosotros, y Él es el que va haciendo el trabajo. Pero obviamente, ¿verdad? Jesús es el que nos dice: abran esa puerta. Él nos busca. Y así es como empieza esa interrelación. Así que vamos a platicar un poquito sobre esto de ser buen cristiano. 7 pasos para ser buen cristiano. Y el primer paso que nos dice descubrir con admiración y gozo la persona de Jesús. Bien, qué interesante esto. Descubrir con aspiración y gozo la persona de Jesús. Esto implica varias cosas, ¿verdad? Implica recibirlo con gratitud como un regalo del Padre, adherirse a la persona, escuchar sus enseñanzas, observar cómo vivía Él, ¿verdad? Tratar de conocerlo más, ¿verdad? Y recordar que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo. Y nos lo dio para que viniera, nos diera la salvación y tuviéramos vida eterna. Ahora veamos qué implica esto. Fíjense ustedes que, haciendo una reflexión, Jesús siempre está llamando, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es abrir ese corazón para dejarlo que Él ingrese. Él va a hacer el trabajo, no es uno. Él va a entrar en uno y comienza esa transformación. Casi siempre necesita uno de intermediarios que lo acerquen a uno a Jesús, porque así como que uno solamente diga yo voy a ir, es muy difícil. Jesús siempre está llamando a través de intermediarios, a través de hechos, de milagros, de acciones. Siempre está llamando, pero uno necesita de encontrar esos intermediarios que lo acerquen a uno a Jesús. Sin embargo, no es fácil aceptar que Cristo entre en uno. Es difícil aceptar que Cristo entre en uno. Quizás por la vergüenza, ¿verdad? O sencillamente la desconfianza que uno tiene de no querer abrirse a los demás. El pecador tiene varias etapas. Primero, la primera se siente indigno y por ello se resiste, ¿verdad? Se niega a acercarse, no responde, ¿ya? Ignora el llamado, se esconde o se escuda en algo. Esa es una serie de actitudes típicas de alguien que esté evadiendo, alguien que no quiere acercarse a Cristo, ¿verdad? Pregúntese usted si de casualidad usted no está en alguna de esas etapas, ¿verdad? Luego, hay una segunda, se acerca con temor, pero luego duda y se retrae. Y a veces cae en ese juego de acercarse, retraerse, acercarse, retraerse, ¿verdad? Pero ya por lo menos como que de pronto lo comienza a apreciar más, ¿verdad? Luego acepta, pero ante el esfuerzo y la dedicación pierde constancia. Y si no tiene tenacidad, ya no regresa. Pero aquí hay una cosa importante, la esperanza. Si Cristo ya lo tocó, usted ya no va a ser el mismo y tarde o temprano va a regresar. Entonces hay que prepararse para conocer a Cristo mediante la palabra, en la Eucaristía, en la Escritura, en el Catecismo, sin atreverse a dejar de acercarse a Cristo. Eso es importante, porque si no, no hay salvación. En el segundo paso, importante es el conocer a Jesús, porque Jesús a uno lo invita a seguirlo, es decir, lo invita a imitarlo, a vivir según sus ejemplos y enseñanzas, a orar como Él oraba, a valorar las cosas como Él, a amar como Él, a servir como Él, a perdonar como Él, ¿verdad?
O sea, tratar de hacer la voluntad de Dios. Muy importante. Entonces, revisemos un poquito. ¿Qué implica qué implica seguir a Cristo? ¿Verdad? No suena muy complicado, pero dejarlo todo sí suena complicado. Si no, vea usted cuando nos relata San Lucas el caso del joven rico. Él decía cumplir todos los mandamientos de la ley. Solo le faltaba prescindir de lo material y sus ataduras. ¿Cuáles son esas? Comodidad, suntuosidad, estatus, pseudoseguridad, etc. ¿Y qué hizo? Él cumplía con los mandamientos. Sin embargo, con ese último mandato no. Dio la vuelta y regresó por donde llegó. No se queda con Cristo. Cristo le invita a que se quede, pero él se va. Imitar a Cristo implica un discernimiento pleno, soportado en la sabiduría de Dios. Una comunicación íntima con el Espíritu Santo, que implica dejarlo actuar. Recuerde usted que Cristo en realidad es el que nos salva, pero el Espíritu Santo nos santifica. Él nos va entrenando cada día para que aprendamos a ser santos. ¿Ya? Y el compromiso de la voluntad para actuar, para obrar como Cristo, implica la negación de uno mismo. Pablo dijo, ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo es el que vive en mí. Así dijo Pablo. Ahora, ¿por qué? Y le hago esta pregunta, ¿por qué piensa usted que Mohandas Gandhi dijo que le gustaba? A él le gustaba Cristo, dijo, pero no le gustaban los cristianos. Qué triste, ¿verdad? Le gustaba Cristo, pero no los cristianos. ¿Por qué sería? Obviamente, si regresamos a Pablo, es porque Cristo no vivía en los cristianos. Porque nosotros decimos que somos cristianos, pero no permitimos que Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, nos limitamos, ¿verdad? Y nosotros hacemos cosas indebidas. Y eso, lejos de acercar a las personas, las aleja. Cuando no hay coherencia de vida entre lo que uno dice y lo que uno hace, las personas se alejan. Claro, no quiere decir que eso sea siempre solamente porque uno falla. Posiblemente lo que pasa es que la exigencia, la rigurosidad, pues a veces también cohíbe un poco a las personas. Ese es otro de los problemas, ¿no? Entonces, estamos luchando contra la comodidad, ¿verdad? Contra la tranquilidad, ¿verdad? Hasta cierto punto a veces contra el exceso de flexibilidad, que es ser laxos. Entonces ya comenzar a vivir como Cristo implica un cambio sustancial, un cambio fuerte. Pero sigamos. Vamos a un tercer paso, que es sentirte parte del grupo de Jesús. Ser parte de su iglesia, ¿verdad? Recordemos, nosotros somos bautizados. Y al ser bautizados entramos a pertenecer a la comunidad de la iglesia, a la comunidad de Cristo, ¿verdad? Y recuerden ustedes que Jesús pidió que permaneciéramos en Él. Y es que si nosotros no permanecemos en Cristo, nos perdemos. Tenemos que luchar. Pero recuerden que no estamos luchando solos, sino que Cristo todo el tiempo está con nosotros. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él. ¿Ya? Él nos sostiene. Nosotros no estamos solos, pero también nosotros tenemos que buscar esa adherencia hacia Cristo. Entonces, el hecho de ser miembros de la Santa Iglesia Católica, recordemos que le decía, porque fuimos bautizados en ella, ¿va? Eso en sí es una bendición. Puede usted pensar cuántos han nacido fuera de nuestra iglesia. Pongo aquí un ejemplo. Recuérdese usted, por ejemplo, en el caso de cuando los españoles vinieron acá. ¿Qué pasa si hubieran venido los ingleses? ¿Verdad? O los franceses. En cambio vinieron los españoles y trajeron la verdadera fe. Eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Jesús nos escogió a nosotros antes de nacer. Y nacimos dentro de la fe única y verdadera. Esa es una satisfacción. Eso es maravilloso. Sin embargo, nosotros a veces eso no lo valoramos, ¿verdad? Incluso tantas veces nosotros nos resistimos en el grado de llegar a renunciar de la propia iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces las personas se marchan de la iglesia?
¿Por qué razón? Porque hay decisiones que son inconsistentes e incoherentes con la propuesta de vida que Dios nos hace. No tenemos en realidad que perdernos, ¿verdad?, de la verdad. Muchas veces sustituimos la verdad por la realidad. Comenzamos a vivir en la práctica, ¿verdad?, y no en lo veraz, no en la verdad. Es decir, comenzamos nosotros a vivir en función del conocimiento humano y no en función de la verdad que Dios nos da, no en función de su sabiduría. Es decir, comenzamos a sustituir los principios en los que fuimos educados en nuestra fe, en los que fuimos formados en nuestra fe, ¿verdad? Y comenzamos a sustituirlos por los valores humanos, que no siempre son coherentes y consistentes con la fe, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús nos dijo que había que escudriñar las Escrituras, porque entonces descubriríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Muchas veces nosotros, cuando vivimos metidos en los valores, comenzamos a hacernos, dentro de las nuevas corrientes, flexibles. Y comenzamos a caer en el hedonismo y en el relativismo. Y en ese hedonismo nos comenzamos a perder muchas veces, ¿verdad?, creyéndonos el centro del universo. Y en otros lados y en otros momentos comenzamos también a caer en el dejar hacer, dejar pasar, mientras no tenga nada que ver conmigo, a tolerar todo, a aceptar todo. Y eso es precisamente lo que ha llevado a las últimas generaciones a la degeneración. Eso no lo debe de permitir, menos contribuir un buen cristiano. Paso al cuarto paso. Dejar actitudes y costumbres del mundo. Esto implica permanecer en la lucha contra pecados y vicios. Implica tratar de vivir en la fe, en la esperanza y en el amor. Entonces, entre esas cosas hay que ver que San Pablo era uno que aceptaba que en otro tiempo se había comportado de manera diferente, así como nosotros. Pero ahora es tiempo que dejemos todo eso y volvamos otra vez al verdadero camino. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en el reto que tenemos. Es un esfuerzo de retirarse de algo que decía Don Bosco: malas compañías. Malas compañías. Malas conversaciones. Grupos de perdición. ¿Por qué son grupos de perdición? Porque nos amarran a los vicios. Obviamente, miren, que el placer es sabroso, pero el placer no salva, el placer condena. Y la condena quiere decir la pérdida de la libertad. Por eso es que es importante hacer lo que Jesús dijo, ¿eh? No se puede servir a dos amos, dijo. Si me expongo al pecado, ¿qué sucede? Pues voy a perder la libertad que Dios me dio por mi dignidad humana. Y si pierdo la libertad, voy a perder otra cosa más. Voy a perder la salvación. Ese es el problema. En cambio, con el pecado, ¿qué logro yo? Pues una aparente felicidad. Pero solamente es alegría, ¿verdad? Solamente es euforia. Pero en realidad el pecado no es felicidad. La esclavitud por el pecado se malinterpreta. Se malinterpreta por ignorancia nuestra. Se malinterpreta por la perversidad del enemigo. Y entonces dice, no, si tú tienes tu libertad para elegir. ¿Y qué es lo que nos presenta? El buffet del mal. ¿Y cuál es el buffet del mal? El placer, el poder y el tener. Tres cosas que lo esclavizan a uno. ¿Cuántas veces los jóvenes no se vuelven en realidad dependientes del placer? Otros comienzan a luchar por llegar a tener, y otros no satisfechos con eso por tener el poder, y el poder para no perder nada de lo que tienen. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, esta es una creencia mundana
porque es una creencia material. Y lo peor, como le decía al principio yo, es que con ella dejamos de ser buenos cristianos. Y un buen cristiano es aquel que se siente feliz de buscar su salvación. Pero con el pecado, con la esclavitud del pecado, la pierde. Vamos con el quinto paso. El quinto paso implica alimentar ese nuevo modo de vida. ¿Cómo? Con la escucha asidua de la palabra. La palabra es ese alimento. Con la fuerza de la Eucaristía. Cuando uno va a la misa, ¿verdad? También, si uno se confiesa y comulga, ahí está ese alimento. También con el poder de la oración. Orar, introspectar, reflexionar. Y obviamente con el apoyo de la comunidad. O sea, la palabra de Cristo debe habitar en nosotros, ¿verdad? Por eso es que nosotros recurrimos y le pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos guíe. Entonces yo quisiera retomar esto desde el punto de vista del regreso al pozo, ¿verdad? El regreso a la fuente de agua viva. ¿Quién es el que nos da agua viva? ¿De dónde emanan los ríos de agua viva? ¿Verdad? Y recordemos a la samaritana. Ella iba al pozo todos los días. Y cuando Jesús le dice, si supieras, ¿verdad?, quién te está hablando, y si yo te doy del agua mía, nunca más tendrás que venir al pozo. A ella le interesa eso en ese momentito. Y entonces, ¿y cómo hago para obtener de esa agua? Le llama la atención. Bueno, nosotros regresemos al pozo. Porque, recuérdese usted que la sed no perdona. Y cuando hay sed, la sed nos puede inducir a la esclavitud. Incluso a beber el agua del pecado. Eso es el problema, ¿verdad? Recuérdense de Sansón. Uno de los está en los Jueces, ¿no? ¿Verdad? O sea, él en realidad no tenía, era una persona que no tenía vicios. Pero ¿qué pasa? Se deja seducir por una mujer. Pierde su fuerza y todo lo demás. Y al final, ¿qué sucede? Pierde a Dios. Pierde todo lo que Dios le había dado. Claro, al final algo recupera, ¿verdad? Pero él perdió el cabello y perdió los ojos. Perdió la visión, ¿verdad? En manos de esa mujer. Entonces, hay que tener cuidado porque el placer, el poder y el poseer son, como les decía hace un momento, ¿verdad?, los motivos de la perdición. Hay que regresar al pozo porque esto implica no despegarse de nuestra Santa Madre Iglesia. Cumplir no únicamente, ¿verdad?, con santificar las fiestas, así como que dice, eso nos pidió Jesús, entonces solo eso démosle. No, hay que tratar de acercarse más, no solamente más veces, ¿verdad?, más frecuentemente, sino más tiempo, con más fe, con más esperanza. Y tratar de escudriñar en la Escritura para conocer más la palabra. Y cuando usted conozca más la palabra, entonces no se quede con ella. Trate de compartir con los demás. Para hacer espacio y obviamente que quepa más. Y así, de esa manera, usted va no solamente entendiendo, sino comprendiendo, apropiando y compartiendo la palabra. Y acuérdese usted que eso es lo que nos pidió Jesús, ¿no? En la medida que el caudal aumenta, el pozo se hace más rico. Es importante eso. Usted tiene fe, pero si pide más fe y usted sirve, tiene más fe y más fe. Dios va depositando en usted cada vez más de la riqueza que solo le puede dar. Recuérdese de los talentos. El que recibió 5 talentos devolvió 10 y vino el Señor y le dijo, te voy a dar más. En cambio, al que le dio un talento y lo enterró, le dijo, yo no hice nada más con el talento, así que te lo devuelvo. ¿Qué hizo? Le quitó ese talento. Y dijo, al que no sirve, se le quitará hasta lo que tiene. ¿Se dan cuenta?
Entonces es muy importante el hecho de que nosotros aprendamos a manejarnos dentro de este criterio. Vamos con el sexto paso. Trabajar para que más hombres se encuentren a Cristo, se abran al Evangelio, se conviertan a Dios, dejen idolatrías y conflictos, respeten la vida, la familia y la paz. También adopten las bienaventuranzas. Recuerden usted que Jesús en las bienaventuranzas nos marca un estilo de vida. Entonces nos dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, dice. Que brille la luz de ustedes entre los hombres, dice. Vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ser luz en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que a los grupos que uno va, casi siempre lo que encuentra es oscuridad. Entonces hay que tratar de ser luz, de iluminar los lugares donde uno va para que en realidad pueda la gente descubrir la verdad. Y entonces sean libres. Entonces, la renuncia a las nuevas corrientes de la nueva era, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿verdad? Las corrientes estas, ¿qué hacen? Potencializan el ego y la vanidad del ser humano. Entonces no le dejan espacio a Dios. No le dejan espacio a Dios. O sea, lo apartan a usted, apartan al hombre de Dios y lo atraen enamorados como que si el hombre fuera el centro del universo, el que todo lo puede, el que todo lo resuelve. ¿Ya? Aquel que está luchando por el éxito y el éxito lo presentan ellos, pero como cosas materiales, como prosperidad, ¿verdad? Prosperidad en este mundo es atarse a este mundo. No quiero decir que uno no trabaje para tener ciertas comodidades, pero lo que quiero decir es que no hay que atarse a ellos. Recordemos que aquí solamente estamos de paso. ¿Qué sucede con estas corrientes? Que hay un momento en que hacen que el hombre sienta que no necesita de Dios. Más o menos un regreso a lo que pasó por allá por el Renacimiento. Cuando el hombre desarrolló tanto que llegó un momento en que pensó que en realidad en torno de él era que se movían las cosas y que Dios no existía. Por esto todo cristiano está llamado por el mismo Cristo, ¿verdad?, a ir por el mundo y enseñar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Enseñar el Evangelio, ¿verdad? Vamos por el mundo, enseñamos el Evangelio y a todos aquellos que no respondan hay que bautizarlos. Bautizar a los hombres, mujeres, ¿verdad? Bautizarlos, ¿verdad? Para que sean parte de la familia de Cristo, igual que nosotros. También cuando uno encuentra enfermos hay que sanarlos, ¿verdad? Pero esa sanación de los enfermos también implica la expulsión de los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro al decir, se perdonan los pecados para que sane el cuerpo. Una persona que tiene pecados posiblemente está padeciendo de muchas enfermedades. Y esto es grave. ¿Por qué razón? Porque no va a sanar mientras no se purifique. Muchas enfermedades tienen su origen en el alma, en la forma de vida, ¿ya? Otra cosa importante es que si uno no se compromete con Jesús ¿cómo se llama? Y con eso lo que logra es renunciar a la verdadera misión, prácticamente perdió el sentido de la vida. Y quizás lo peor que le puede suceder a uno es perder el sentido de la vida. Tanta gente hay que no encuentra sentido a la vida. Y entonces se pierde. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que vivo aquí? Y voy con el último, con el séptimo paso, ¿verdad? La admiración, ¿verdad? Y la imitación y la entrega en la Madre de Cristo, ¿verdad? Es un rasgo cristiano totalmente. ¿Por qué? Porque la Madre de Jesús, ¿verdad?, es un modelo de fe. Fue la primera seguidora de Cristo, fue la primera cristiana, debemos decir, ¿verdad? Y recordemos que aún en la cruz Jesús le dijo a Juan, en representación nuestra, he ahí a tu madre, y a la Virgen, he ahí a tu hijo. Y nosotros por eso es que somos hijos de María. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar? Jesús nos dejó a su Santa Madre como nuestra compañía. Es nuestra protectora.
Tenemos que verlo así. Y como don Bosco decía, si quieres saber de milagros, recurre a la Señora. La primera cristiana, fíjense, la primera cristiana fue la Virgen Santísima. Fue la primera cristiana que siguió a Jesús. Hizo caso de lo que Jesús decía. Por eso es que nos dice en cierto momento, haced lo que Él os diga. ¿Ya? Pongamos, ¿cómo empieza ese camino de cristiandad de la Virgen? Cuando acepta la misión que el Padre le pide, de concebir a su Hijo único. Ahí empieza ese trabajo importante de María. ¿Ya? Le dijo que sí al Padre. ¿Se dan cuenta? Digamos, por esa respuesta positiva, Jesús viene a este mundo y trae la salvación. Entonces, ahí empieza su misión evangelizadora, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque permite que Cristo llegue a nosotros. Eso es importante. Por donde ella iba, ¿verdad? Ella siempre llevaba a Cristo y lo llevaba a presentar, lo llevaba a todos los lugares. Por ejemplo, ella llena su casa de la gracia de Dios al aceptar llevar en su seno a Jesús. La primera casa que se bendice es la de María. Ahí llega Jesús y se queda en el vientre de María. Y mientras María está ahí está Cristo. Luego vean ustedes, también luego va María, y se recuerdan que ustedes, ¿a quién va María a visitar? A su prima Isabel. Y al llevar a presentar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se inunda de amor esa casa también. Porque llega María, pero llega Cristo. ¿Ya? Y el bebé que tenía Isabel salta de alegría. Isabel se llena también del Espíritu Santo y expresa una oración bellísima. ¿Por qué razón? Porque se llenó esa casa de amor. Luego también va a Belén, ¿ya? Ahí nace Jesús. También a Belén lleva a Jesús y llena a Belén de ese amor. Y hasta la fecha, Belén, ¿verdad? La ciudad donde nació Jesús. Luego, también lleva a María, ¿verdad? Al templo. Lo lleva a presentar al templo. Y lo reciben los ancianos Simeón y Ana. Y ellos se ponen felices, agradecidos de conocer al Salvador. También María lleva a Jesús a las bodas de Caná. ¿Y qué sucede? Que ahí en las bodas de Caná, Él lo llena de amor y lo demuestra transformando el agua en vino. Cualquier necesidad que haya en la casa, Él la satisface. Ella cumple con esa misión salvífica que nos transfiere a nosotros. Que si somos verdaderos cristianos, a donde quiera que nosotros vayamos, vamos a llevar a Jesús, y por donde quiera que nosotros vayamos, vamos a tratar de dar un ejemplo de verdadera fe, de verdadero amor, de verdadera esperanza. Así que con esto lo dejo meditando, con esos 7 pasos maravillosos para que usted pueda ser un buen cristiano y cumpla con lo que pidió don Bosco, que seamos buenos cristianos, ¿verdad? Y en el otro tema, buenos ciudadanos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ese es el reto, por donde quiera que vayamos. Ha sido un gusto. Cecilio Baeza, a sus órdenes. Viva Juan Bosco, viva Juan Bosco, viva, yeah, viva sus sueños entre nosotros.